De esta última, de la de Víctor de Aldama, vamos a hablar en los próximos minutos. Saben que ha comparecido ante el Tribunal Supremo. Ese era el momento en el que Aldama, el empresario que se ha autoinculpado, como decíamos, de haber corrompido, del delito de haber corrompido a miembros del gobierno, decía ese era primero el momento, este ya el momento en el que salía del alto tribunal, donde, entre otras cosas, ha asegurado que repartió hasta 4 millones de euros en comisiones ilegales, comisiones que se habrían repartido por la modificación del presupuesto de algunas de esas obras públicas, por amañar la adjudicación de esas obras públicas, hasta 4 millones de euros que se habrían repartido el exministro Ábalos, su asesor Koldo García, y también, esta es la novedad que ha incluido en su declaración Víctor de Aldama, también un porcentaje de esas comisiones ilegales, de esas mordidas, habría ido a parar al Partido Socialista. Vamos a saludar a Jesús Villegas. Magistrado, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Magistrado, placer es nuestro, que nos suele ayudar a entender el contexto, a situar en su contexto este tipo de declaraciones. En la que ha hecho hoy Víctor de Aldama ante el juez del Supremo, ha esgrimido como prueba, por ejemplo, un texto manuscrito en el que aparecerían con la letra de Koldo García, el asesor del ministro Ábalos, algunas de las obras que, según Aldama, se habrían adjudicado con ese amaño a cambio de las mordidas. Ha mostrado también alguna captura de su móvil. La pregunta, magistrado, es ¿qué valor probatorio tienen ese tipo de indicios que ha puesto encima de la mesa del Tribunal Supremo Víctor de Aldama? Muy interesante, es un asunto que ya lo hemos tratado varias veces. Lo primero que hemos de dejar bien claro, siendo repetitivo, es que en el derecho español hay libertad de apreciación de pruebas. Para probar un determinado hecho no hay una prueba preestablecida. Como hemos dicho en otras ocasiones, no tiene necesariamente que ser una grabación, un texto escrito, una declaración testifical. En principio hay libertad. Establecida esta premisa, vamos a ver qué diferente valor probatorio pueden tener estos elementos que usted acaba de mencionar. En primer lugar, un texto manuscrito. Cuando los jueces nos encontramos en nuestro trabajo habitualmente con esto, ¿qué hacemos? ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Pues muy bien, en estos supuestos lo que suele hacerse es una prueba pericial, un informe de expertos calígrafos que analizan si efectivamente esa caligrafía se corresponde a la persona a la que se atribuye o no. ¿Y cómo se hace esto? Con lo que se denomina un cuerpo de escritura. Cuando nosotros queremos hacer el cotejo entre el texto escrito y la persona a la que se atribuye, pues a esa persona, en unas determinadas condiciones procesales para que tenga la máxima seguridad, se le hace escribir varios textos, varias líneas, varias frases, y entonces ya los expertos analizan si existe correspondencia o no. Por lo tanto, esto se hace con una pericial caligráfica que se articula mediante un cuerpo de escritura. Primera cuestión que tenemos. Ahora la segunda, mire, esto ya es bastante más complicado. Es la prueba tecnológica, es la prueba de estos nuevos medios, de los WhatsApp, de los pantallazos. Bueno, ¿y eso cómo se trata habitualmente en los tribunales? Es un asunto complejo y hay que partir del trasfondo que le he dicho antes, que en principio hay libertad probatoria. Pero esta prueba se suele tratar con mucho cuidado, es más delicada porque es muy fácil de manipular. Entonces hay una batería de cautelas, de medios de investigación para asegurarnos que pueda tener valor probatorio. Mire, cuando estamos hablando directamente de WhatsApp, es habitual pues que se ordene una pericial de naturaleza tecnológica para asegurarnos que el teléfono no haya sido manipulado, que el mensaje no haya sido alterado. Bien, eso es lo más frecuente, pero evidentemente también hay otras muchas posibilidades, pues se puede cotejar el mensaje en el juzgado, es decir, pues si se han aportado unas fotocopias o unas fotografías, pues se puede llevar el terminal para que se vea y se compare, se puede oficiar a las compañías telefónicas para que nos diga si los números a que se refieren los documentos se corresponden con la titularidad de las personas que están involucradas en la causa, o bien se pueden practicar volcados del contenido, clonados del contenido de los dispositivos donde esté la información. En definitiva, hay toda una batería de instrumentos técnicos que se utilizan en los juzgados para intentar llegar a la verdad, sobre todo en esta materia que es tan complicada y tan fácil de manipular. Pero me gustaría acabar como empezaba. No hay regla tasada, no hay regla fija.
Se trata de construir una historia racional para que el juez llegue a su convencimiento mediante las reglas de la sana crítica. Es decir, que puede haber, digamos que una acumulación de indicios que incluso tengan más valor probatorio que uno solo de ellos. Si hablamos, por ejemplo, de esa prueba manuscrita o de los pantallazos de WhatsApp. Muy bien explicado. Mire, aquí no hay ninguna prueba que sea la prueba reina, como se decía antes en tiempos de la Inquisición. Se decía, la prueba reina es la confesión del reo, y eso ya valía por encima de todo. Como usted muy bien ha explicado, esto se trata de ir construyendo un edificio y de ir poniendo ladrillos, de ir colocando piezas, como si fuera un rompecabezas, como si fuera un Lego. Cuantos más indicios apuntan en una determinada dirección, más creíble puede ser una determinada hipótesis. Y muy importante, tal vez un indicio por sí solo considerado no tenga fuerza suficiente, pero cuando se lo pone en relación con otros sí que puede adquirir mayor robustez probatoria. Esto es una tarea muy bonita, es un arte, es nuestro oficio de jueces y debe de estar en todo momento presidido por la lógica y por la razón. Por cierto, en la línea que usted ha apuntado, muy bien señalada. En todo caso, si volvemos a esa prueba o ese indicio con el texto manuscrito que ha presentado hoy Aldama, claro, esta semana va a comparecer también ante el Supremo Koldo García, que es el supuesto autor de esa nota manuscrita en la que la versión de Aldama es que lo que aparece son algunas de las obras públicas que se modificaron para que tuvieran más presupuesto y de ahí habrían salido de las comisiones. Digo, como esta semana va a comparecer Koldo García, el supuesto autor de esa nota, entiendo que lo primero que hará el juez será preguntarle si esa es su letra, si reconoce ese texto, ¿no? Muy bien, muy bonito. Lo primero que hará el juez, imagino, es preguntarle si efectivamente esa es su letra. Y si él no lo reconoce y dice que no, pues entonces le pedirá si quiere hacer un cuerpo de escritura. Recordemos lo que hemos dicho antes, una prueba en la cual él escriba, haga una muestra para que los peritos lo puedan cotejar. Y entonces pongo sobre la mesa ahora una pregunta, una cuestión. Imaginemos que ese señor que está ahí como investigado, como imputado, que se ha dicho siempre, como denunciado, dice, no, yo no quiero hacer el cuerpo de escritura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues miren, como investigado que es, no se lo puede obligar, pero eso sí, está perdiendo una oportunidad de defenderse y esa decisión procesal suya pues puede abrir interrogantes que quién sabe el valor probatorio que puedan tener en el futuro. Yo, mire, le digo, con mi experiencia, no como reo, pero sí como juez, pero es relativamente fácil darle la vuelta a la tortilla. Si yo soy inocente, yo inmediatamente digo que hago el cuerpo de escritura y que me hagan la prueba pericial y así me voy de rositas. Claro, de hecho, por tanto, será también, digamos que interesante ver cuál es su respuesta, incluso Exacto. también para la interpretación que haga el magistrado en esa composición de un relato que nos explicaba usted que hay que hacer. Exacto. Claro. Exacto, se trata de construir una historia, una narración. Y mientras menos huecos tenga esa narración, más seguros estaremos del resultado final. Pues magistrado Jesús Villegas, como siempre un auténtico placer, se lo digo siempre y es así, resulta muy ilustrativo y muy didáctico sus explicaciones, así que se lo agradezco doblemente. Un fuerte abrazo. Un placer, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, que no tardaremos mucho porque como decíamos, efectivamente esta va a ser una semana intensa desde el punto de vista judicial.